Hola queridos amigos de Cápsulas de Teología, bienvenidos una vez más a su espacio de reseña de libros, reflexión bíblica y mucho más. Es un honor y un gusto estar otra vez con ustedes, con vosotros, y en esta ocasión traemos una cápsula muy pequeñita, pudiera ser una capsulita, pero muy interesante acerca de un tema que está muy de moda hoy en día y en los últimos tiempos. Me gustaría leer algunos versículos bíblicos para que puedan entrar un poco en materia y saber un poco más acerca de quién estamos hablando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice de este personaje: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Tremendo. Afortunadamente dice la Biblia más adelante: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. La cápsula que traemos en el día de hoy es en relación a los últimos tiempos, es en relación a un personaje final que hará presencia en la escena de la historia humana, en el último panorama del plan profético de Dios. Y es interesante que ese elemento recibe muchos nombres en la Biblia, ninguno de ellos agradable, pero tres de ellos son el hijo de perdición, inicuo, y como se le conoce en el libro de Apocalipsis, la bestia. Así que en esta ocasión, la cápsula que quiero dejar con todos vosotros, con todos ustedes, la coloco allí en pantalla. Allí lo tienen: El dictador del futuro, de Evis Carballosa, un estudio de las profecías del anticristo. Es ese personaje malvado, siniestro, ese personaje que entrará para engañar a muchos. Y qué nombres tan tristes, ¿verdad? Qué nombres tan maquiavélicos, qué nombres que hacen referencia a su mismo carácter. En el mismo libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 11, se dice de este personaje, se dice del dictador del futuro, conocido casi mundialmente, famosamente como el anticristo. La Biblia dice acerca de este personaje: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá. Escuchen con atención, queridos. Sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Escuchen esto: para los que piensan que el anticristo será un personaje religioso, que es el Papa, que es Roma, que es el sistema papal, que es un sistema comercial, que es el ecumenismo, que es una religión unida, única, la Biblia lo describe como una persona. Y en esta cápsula el querido hermano Evis Carballosa, acá en El dictador del futuro, lo explica muy, pero muy bien. Se dice de este ser maquiavélico: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Algunos hacen referencia a que esto se refiere a su poderío militar. Será un militar como nunca antes. Será alguien al cual le guste la guerra, las armas, disfrute la muerte, disfrute matar a otros. Y se dice de este hombre que honrará al Dios de la fortaleza: Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Se venderá al mejor postor, hará alianzas maquiavélicas y estratégicas con otros regímenes militares
para negociar la tierra de Israel. Así que, queridos, en vista de los últimos tiempos, no es nuevo lo que se ha hablado del anticristo, se ha relacionado a dictadores en el futuro con el anticristo, se ha relacionado guerras con el anticristo y va muy unido el anticristo con la marca de la bestia. Pero en este trabajo fabuloso, nuestro querido pastor, hermano y amigo, el profesor Evis Carballosa, nos entrega El dictador del futuro, un estudio de las profecías del anticristo. Y cómo no, claro que sí, por Editorial Portavoz. Una pequeña reseña del libro dice así: el mundo ha tenido y tiene aún dictadores, hombres de absoluto poder que creen firmemente que con su dominio y estrategia solucionarán todos los problemas de aquellos quienes se sujeten a ellos. Debido a los crecientes conflictos sociales y políticos, militares, muchos de estos líderes encuentran seguidores que van tras ellos en búsqueda de las soluciones que ofrecen. En el caso de este hombre será con mucho engaño. La Biblia habla del surgimiento en el escenario mundial de la historia de un personaje, presten atención, con mucho carisma y con el poder del mismo Satanás. Será la obra maestra, tristemente la obra maestra de Satanás. Este personaje será el dictador del futuro, un dictador que gozará de una gran popularidad y aceptación, especialmente por su aparente éxito en solucionar los grandes problemas que afectan a la humanidad, incluyendo los espirituales. Pero la palabra de Dios dice de él, que es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego pues el doctor Carballosa nos presenta con claridad, con objetividad, un trabajo maravilloso. Con más de 30 años en el mercado, este pequeño librito sigue siendo toda una referencia para el estudio del personaje del anticristo. Su autor seguramente le conoce, lo ha leído, no necesita presentación. Es doctor en filosofía y letras y ha cursado estudios en distintas universidades internacionales. Fue director, el doctor Carballosa, del Instituto Bíblico y Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala, y luego explica ahí acerca de su ministerio actual de enseñanza bíblica. Es autor de numerosas obras: Daniel y el reino mesiánico, Romano, una orientación expositiva y práctica, Apocalipsis, tiene un comentario acerca de la consumación y el plan final de Dios. Ha escrito algunos otros libros, tiene comentario precioso del libro de Mateo en dos tomos, en 2 volúmenes, un comentario del libro de Génesis y otros trabajos más que no tienen desperdicio. Si es por precio, no tiene excusa. Si es por precio, no va a significar un descalabro de su economía. Si es por extensión del libro, vea la extensión del libro. Fácil de leer. Si es por calidad de letra, si es por agrado a la vista, querido y querida, usted debe adquirir El dictador del futuro. No se deje llevar por lo que le dice Hollywood, por lo que le dice YouTube, por lo que dicen las teorías de conspiración. Y por cierto, más que conocer del anticristo, estúdielo, pero para que conozca la grandeza de Cristo. Y es triste que este engendro de Satanás, que entre los nombres que recibe en la Biblia será el de la bestia, y en Apocalipsis capítulo 13, donde se sigue hablando de este personaje, tristemente las multitudes dicen de él, multitudes engañadas, multitudes que no confiaron en el Señor Jesús como el Salvador de sus pecados, multitudes que no se arrepintieron de sus pecados, multitudes que no colocaron en el precioso Hijo de Dios su fe, su arrepentimiento y sus pecados, y creyeron en las mentiras de Satanás. Y la Biblia dice que ese grupo de personas, en un momento determinado, casi al final de la historia humana, ellos aclamarán al anticristo, le harán un culto de adoración, adorarán al anticristo. Lo que se rehusaron a hacer con Jesucristo lo harán con el anticristo. Y Apocalipsis en el capítulo 13 dice que adoraron esta multitud a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Qué triste que rechazaron el amor de Dios y abrazaron el engaño de este engendro de Satanás que el doctor Carballosa llama el dictador del futuro. Y en un libro tan pequeñito, él toca tanto los textos del libro de Daniel, de la segunda carta a los tesalonicenses y del libro de Apocalipsis, entre otros, que hablan de este personaje, el dictador del futuro. Que no lo engañen, que este hombre no le engañe, que usted pueda conocer realmente a Cristo Jesús. Porque cuando usted estudia la personalidad de este ser, se va a dar cuenta que no es otra cosa que un imitador de Dios. Quiere la adoración de Dios, quiere sentarse en el templo como Dios, quiere que las multitudes le aclamen como Dios. Y solo un adelanto, tiene que leer El dictador del futuro, solo un adelanto entre Satanás, conocido en la Biblia como el dragón, entre este ser conocido como la bestia, y entre sus relaciones públicas, su secretario, su representante, conocido como el falso profeta, intentarán crear al final de los tiempos la Trinidad satánica, una falsa Trinidad obviamente. Entonces, todo el panorama satánico del enemigo en unión con el anticristo y con su secretario, con sus relaciones públicas, el falso profeta, es sencillamente querer imitar al Dios Todopoderoso, a la Trinidad Santa, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No se deje engañar, amigo. Venga en este momento en arrepentimiento y fe para que confíe en el Señor Jesús como el único que puede perdonarle de sus pecados. Y cuando usted escuche acerca del anticristo, la marca de la bestia, los tiempos finales, eso no le asuste, sino que eso traiga regocijo a su vida sabiendo que, como dice la Biblia, al enemigo ya le queda poco tiempo. Y en poco tiempo estaremos por siempre, por toda la eternidad, con nuestro Dios Todopoderoso. El dictador del futuro, por editorial Portavoz, del hermano Evis Luis Carballosa. En su contenido habla acerca de predicciones bíblicas, las predicciones bíblicas para el aparecimiento, el surgimiento de este personaje, precursores del anticristo, un buen capítulo. Algunos han dicho Hitler, Stalin, Mussolini, algunos han dicho que es el sistema papal, que fue el sistema que contradijo al sistema papal. Otros, de una y otra manera, han dicho cantidad de teorías. Capítulo 3, carisma y procedencia del anticristo. Y ahí está la respuesta de por qué el anticristo tendrá tanto éxito. Será un hombre carismático, será un hombre con mucho espectáculo, con mucha carisma, con mucha sabiduría terrenal. Capítulo 4, la parousia o venida, ascenso del anticristo. Capítulo 5, predominio universal del anticristo. Y capítulo 6, el fin del anticristo, que nos lo revela la Biblia allí en el capítulo 19, en ese descenso de nuestro Señor, con esa multitud y con ese nombre, ese descenso de los cielos, y que no, con ese nombre en sus muslos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el anticristo, ni él con sus ejércitos, podrá hacer oposición al Señor. En su contenido, un poquito solamente puedo darle, porque usted debe comprar el libro, el capítulo 3, carisma y procedencia del anticristo. Aquí habla el doctor Carballosa que este engendro de Satanás será diferente a todos los demás hombres, que será un personaje de elevadísima inteligencia. Usted recuerda que hay allí un famoso número en el capítulo 13 de Apocalipsis, 666, que la gente ha dicho por mucho tiempo, las computadoras, el chip, la tarjeta de crédito, el código de barra, ¿usted lo recuerda? Y ahora están diciendo, la vacuna contra el coronavirus, ahí está, la marca de la bestia, ahí está el anticristo. Lea la Biblia para que sea sabio, para que no le engañen y para que por sobre todas las cosas conozca a aquel que está por encima del anticristo. Aquel que un día vencerá con la espada de su boca, con el resplandor de su gloria, vencerá al anticristo. Y es triste que allí mismo, en el capítulo 13 de Apocalipsis,
Dice en el versículo 16 acerca de este elemento, un hijo de Satanás, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Qué triste, hermano. Qué triste, querido. Qué triste, qué triste, qué triste. En el capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice: si alguno tiene oído, oiga. El tema del anticristo no es para que usted tenga miedo, no es para que se acobarde, no es para que se llene de depresión, es para que usted lo estudie y oiga, lea, comprenda que el Señor le está diciendo: ese es un impostor, ese quiere tu alma, dámela a mí, en mí hay perdón de pecados y vida eterna. En el anticristo hay condenación, engaño, mentira y perdición eterna. Así que, querido y queridas, usted tiene que leer El dictador del futuro. Este hombre será un político extremadamente hábil, será un gran estratega militar para poder vencer a sus enemigos. Y por supuesto, aunque él no es un personaje religioso, básicamente es un personaje ateo. Mucha gente dice: el Papa, Roma, la curia romana, tal religión, el ecumenismo, este sistema, el otro. El anticristo no quiere nada con la religión. Lo que va a usar es la religión para él ser adorado, para que a él se le rinda pleitesía, al punto que en el mismo templo allí de Dios, en un futuro en la ciudad de Jerusalén, él se sentará y querrá ser adorado. Y esas son pues algunas de sus pretensiones, no solamente pretensiones militares, pretensiones religiosas, pretensiones sociales, básicamente pretensiones satánicas. El libro habla de la procedencia social del anticristo, muy importante. Habla de la procedencia geográfica del anticristo, muy importante. Habla de la procedencia espiritual del anticristo y obviamente termina el capítulo de una manera maravillosa, pues con el fin del anticristo, el juicio de nuestro Señor sobre él. Querido amigo que nos ve, querido amigo que sintoniza cápsulas de teología, yo no deseo que usted esté entre la multitud que dice un día: ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Yo no deseo de corazón que usted esté sellado en su frente o sellado en su mano derecha con ese número identificativo, con ese código 666, que se han dicho muchas teorías en cuanto a eso. Sea lo que sea, ese 666 representa que usted es propiedad del anticristo y representa que usted, si lo tiene, puede comprar, vender, comerciar, no será perseguido religiosamente, no será perseguido militarmente, y que es propiedad, hijo del anticristo. Pero quienes no acepten esa marca serán perseguidos, pero no se les va a acusar de haber adorado a la bestia, porque el Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis que Él vendrá a hacer justicia, que Él hará justicia, porque un día dice que tanto el anticristo, esto lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, parte final, Apocalipsis 20, que el anticristo, que su secretario, el falso profeta, y que Satanás son echados al lago de fuego y azufre. Y dice el infierno: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y usted me dirá: bueno, es un bonito final, es un magnífico final para un engañador como Satanás, el anticristo, el falso profeta. Pero es que luego dice: y vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20, 21, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Usted dirá: ¿no terminaron los juicios con el anticristo, Satanás y su secretario privado lanzándolos al infierno? No. Dice la Biblia: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y escuche con atención. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, el preludio al infierno, el preludio a la condenación eterna. La muerte, el lugar donde estaba el cuerpo físico, el Hades es el lugar de reposo donde estaba el espíritu hasta ser juzgado, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ya estaban allí el dragón, Satanás, el anticristo y su secretario privado, el falso profeta. Y la Biblia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, refiriéndose a las personas que están siendo juzgadas, fue lanzado al lago de fuego. Querido amigo y amiga, después de todo, quienes no confíen en el Señor Jesús como su Salvador personal, pasarán toda la eternidad, porque así ellos lo determinaron. Por haber obedecido al anticristo, por haber obedecido a Satanás, por haberlo adorado y haberle dicho, ¿quién como la bestia? Haberle rendido pleitesía. En aquel entonces ya será demasiado tarde, pero hoy es el día de salvación. La Biblia dice que está establecido para los hombres, hombres y mujeres, seres humanos, que mueran una sola vez. Y después, el juicio. Prepárese para ver la cara a nuestro Dios Todopoderoso. Y más vale que lleve como abogado al Señor Jesucristo. Porque si su abogado es el Señor Jesucristo, usted no tiene nada de qué temer. Así que yo le animo a que estudie El dictador del futuro, porque el hermano Evis Carballosa, un gran hermano español, aunque estudia a este personaje, le presenta a Cristo, le habla de las maravillas de Cristo. Si usted es creyente, hermano, hermana que me ve, fortalezca su fe, afiáncese. Puede adquirir este libro y utilizarlo para evangelizar, regalárselo a alguien que esté indagando sobre el tema. Si usted no es creyente, por favor, lea rápido El dictador del futuro, corra. Pídalo por internet, búsquelo en su librería cristiana favorita. Pero sea prudente, mi amigo y mi amiga. Gracias por haberse tomado un tiempo para ver esta cápsula. Si tiene preguntas, comentarios, dudas, alguna aportación que dar, déjenosla allí en la caja de texto del video. Comparta este video con otros. Utilícelo como una herramienta para evangelizar. Y si usted es creyente, cobre ánimo en el Señor. Porque recuerde, los hijos de Dios no esperamos a Cristo, no esperamos al anticristo, esperamos a Cristo. El que no es hijo de Dios no espera a Cristo, espera al anticristo. El dictador del futuro, un estudio de las profecías referentes al anticristo por Evis Carballosa. Hasta la próxima. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias por habernos acompañado en esta cápsula. Bendiciones.